Vamos a continuar en este video estudiando la unidad 4 de funciones trascendentales. En esta ocasión vamos a hablar de la función exponencial, vamos a hablar de la definición, funciones exponenciales simétricas, características de la función exponencial, desplazamientos horizontales y verticales y gráficas utilizando las características y los desplazamientos. Para definir la función exponencial tenemos un problema inicial. Nos pide que para cada literal completemos esta tabla y grafiquemos la función que nos están dando. Para la primera, f de x es igual a 2 elevado a la x, vamos a sustituir x igual a menos 2 y así obtenemos que esto es igual a 2 elevado a la menos 2, que es igual a un cuarto. Luego x es igual a menos 1, 2 a la menos 1 es igual a un medio, 2 elevado a la 0 es 1, 2 elevado a la 1 es 2 y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Así tenemos la tabla completa y para trazar la gráfica solo colocamos los puntos en el plano cartesiano y los unimos con la curva que representa esa función. De manera similar con el b, vamos a sustituir nuestro x igual a menos 2, tendríamos menos 2, este 1 medio lo convertimos a exponente negativo que es igual a menos 1, sería 2 elevado a la menos 1. Luego sustituimos el x igual a menos 2, tendríamos 2 elevado a la menos 1 por menos 2, eso es igual a 2, 2 al cuadrado es igual a 4. Luego 2 elevado a la menos 1 por menos 1, eso es igual a 1, eso sería 2. Luego 1 medio elevado a la 0 es 1, 1 medio a la 1 es 1 medio y 1 medio al cuadrado es igual a un cuarto. Ya tenemos la tabla completa, colocamos los puntos en el plano cartesiano y los unimos con la curva que representa la función. De esto podemos deducir entonces la definición. Nos dice que sea un número real positivo y diferente de 1, la función f real, en el plano real, definida por f de x igual a elevado a la x, se llama función exponencial. Al número a se le llama base. La gráfica de una función exponencial f de x igual a la x pasa por los puntos 0,1 y 1,a. Y se cumple que 0 está entre a y a es menor que 1. Es decir, 0 es menor que a y a es menor que 1. Entonces f de x es igual a la x. Se puede escribir de la forma f de x es igual a b elevado a la menos x, en donde b sea igual a 1 sobre a mayor que 1. Por ejemplo, f de x igual a 1 medio lo podemos escribir como f de x igual a 2 a la menos 1 elevado a la x. O lo que es lo mismo, 2 elevado a la menos x. Lo siguiente son las funciones exponenciales simétricas. Para esto nos pide que grafiquemos las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano. Tenemos la primera, f1 de x es igual a 3 elevado a la x, f2 de x es igual a 3 elevado a la menos x y f3 es igual a menos 3 elevado a la x. Luego vamos a comparar las coordenadas en x de los puntos f1 y f2 que tienen la misma coordenada en y luego comparar la coordenada en y de los puntos de f1 y f3 que tienen la misma coordenada en x. Bien, para esto vamos a trazar las tres gráficas completando la tabla, dándole valores a x desde menos 2 hasta 2, sustituimos en la función 1 y así obtenemos esta tabla y graficamos en el plano cartesiano que sería la de color azul. Luego hacemos lo mismo para la función f2, le damos los valores a x de menos 2 a 2, obtenemos los pares ordenados y trazamos la gráfica en el plano cartesiano, que sería la de color verde, y luego la función f3, que es igual a x desde menos 2 hasta 2, sustituimos, encontramos los pares ordenados y y graficamos en el plano cartesiano y sería la de color rojo. Teniendo esto, damos respuesta a la primera parte, nos pide que la grafiquemos. En la parte 2 nos pide que comparemos, así tomamos la función f1 y la función f2 y vamos a buscar los pares ordenados en los que y sea igual pero x sea diferente. En este caso tenemos estos pares ordenados que están acá y nos dice, si x y y es un punto de la gráfica de f1, entonces menos x, y es un punto de la gráfica de f2. Las gráficas son simétricas respecto al eje de las y. Podemos ver que cuando tenemos en la función 1 menos 2 y en la función 2 2 en x, el valor es el mismo en y. Lo mismo para cada uno de los siguientes valores, solo cambia el signo de las x y el número en y es el mismo. Por lo tanto, esas dos gráficas tienen la misma amplitud y son simétricas. De igual forma, si comparamos en el 3, los pares ordenados que tienen la misma coordenada en x pero diferente en y. En este caso, las coordenadas en x son las mismas, pero el signo en y es el que cambia. Entonces también son simétricas porque la amplitud y todas las características de la función son iguales.
Por lo tanto, vamos a concluir eso. La gráfica de la función y igual a 3 elevado a la menos x es simétrica a la gráfica de la función y igual a 3 elevado a la x respecto al eje de las x. Y la gráfica de la función y igual menos 3 elevado a la x es simétrica a la gráfica de la función y igual a 3 elevado a la x respecto al eje de las x. De lo anterior concluimos que las funciones y igual a la x y y igual a la menos x son simétricas respecto al eje de las y. Para graficar y igual a la menos x se cambia el signo, la coordenada en x de los puntos de la gráfica y igual a la x. La segunda conclusión, las funciones y igual a la x y y igual a la menos a elevado a la x son simétricas respecto al eje de las x. Para graficar y igual menos a elevado a la x, se cambia el signo de la coordenada en y de los puntos de la gráfica de y igual a la x. Las funciones y igual a la menos x y y igual a menos a la menos x son simétricas respecto al eje de las x, y para graficar y igual a menos a elevado a la menos x, se cambia el signo de la coordenada en y de los puntos de la gráfica de y igual a la menos x. Por ejemplo, nos pide que grafiquemos la función f4 de x igual a menos 3 elevado a la menos x. Para graficarla, lo que vamos a hacer es, como es simétrica respecto al eje de las x, cambiamos el signo de la coordenada en y de los puntos de la gráfica y así obtendríamos estos pares ordenados. De la función original cambiamos y ahora tenemos estos pares ordenados que representan nuestra gráfica, solo utilizando las propiedades de simetría en la función exponencial. Cambiamos los signos, podemos ver, de los valores en y así tendríamos esta gráfica de color verde que era la que graficamos hace un momento, pero al cambiar el signo del exponente, de la base, cambia el comportamiento de la gráfica y obtendríamos la de color azul, con simplemente cambiar el signo del valor en y. Para hablar de las características de las funciones exponenciales, vamos a resolver el siguiente problema inicial. Nos dice que se muestran las gráficas de las siguientes funciones y para cada una de ellas nos pide que determinemos interceptos con los ejes, dominio y rango, si la función es creciente o decreciente y las asíntotas de la función. Para la primera tenemos f1 de x igual a 3 elevado a la x. Está la gráfica. Primero vamos a determinar los interceptos. Vemos que corta al eje de las y en el punto 0,1 y que no corta el eje de las x. También el dominio y el rango. El dominio podemos ver que puede tomar todos los valores en x y en ninguno de estos está indefinida. Pero en y vemos que no toma ningún valor negativo, así que va desde 0 hasta el infinito. Vemos que la función es creciente porque si la vemos de izquierda a derecha es como si fuera hacia arriba, o porque si tomamos un valor b y uno c tal que b sea menor que c, si evaluamos en esa función, el valor que nos da de b va a ser menor que el valor que nos dé de c. Y nos pide que encontremos las asíntotas. Y igual 0 es una asíntota horizontal de la función, pues la gráfica se aproxima a y igual 0, pero no la corta. Para el 2 tenemos f de x es igual a 3 elevado a la menos x. Vamos a encontrar los interceptos, podemos ver que también corta el eje de las y en el punto 0,1 y que no corta el eje de las x. El dominio también son todos los números reales, pero el rango va desde 0 hacia el infinito. La función es decreciente, podemos ver la forma de la gráfica que es decreciente, y tiene una asíntota en y igual a 0 porque no corta el eje de las x. En la 3 nos dice que es f de x igual a menos 3 elevado a la x. Esta sería la gráfica. Vamos a determinar los interceptos. En este caso podemos ver que el intercepto de la anterior era en 0,1, en este caso es 0,-1. El dominio sigue siendo todos los números reales. El rango en este caso cambia, ahora va desde menos infinito hasta 0. La función es decreciente y la asíntota sigue siendo el eje de las x, es decir, y igual a 0. En conclusión, podemos resumirlo en esta tabla. La siguiente tabla reúne las características de las gráficas de las funciones f1 de x igual a la x, f2 de x igual a la menos x y f3 igual a menos a elevado a la x, en donde a es mayor que 1. Podemos ver que siempre se va a cumplir que si la base es positiva y el exponente es positivo, tiene un intercepto en 0,1, en las dos primeras y en la otra en 0,-1. El dominio en todas son todos los reales. En las primeras dos el rango va desde 0 hasta más infinito y en la tercera el rango va de menos infinito a 0.
En la primera más bien es creciente y las otras dos son decrecientes. Y en las primeras dos, en las tres más bien, la asíntota está en y igual a 0. Además se observa que las tres funciones no tienen intercepto con el eje de las x. Si a es un número real tal que a es mayor que 1, entonces la función f de x igual a la x se llama función exponencial creciente. Y si el exponente es negativo se llama función exponencial decreciente. Luego, similar que en las otras funciones que hemos estudiado, vamos a ver los desplazamientos horizontales y verticales. Para eso tenemos un problema inicial, bueno, dos problemas iniciales en el que nos pide primero que grafiquemos las funciones de cada literal en un mismo plano cartesiano. Tenemos las tres funciones del literal A, le damos valores a x, lo sustituimos y trazamos las gráficas. Al dibujar las gráficas de las funciones se observa que f2 es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha de f1, solo se ha movido una unidad hacia la derecha. Y la gráfica de f3 es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda de f1. Podemos verlo acá. f1 es la que está de color azul, f2 es la de color verde y f3 la de color rojo. En el B hacemos el mismo procedimiento, solo que vemos que sustituimos los valores en x de menos 2 a 2 y evaluamos y obtenemos los pares ordenados, trazamos las gráficas y podemos ver que la gráfica de f2 es un desplazamiento vertical de una unidad hacia abajo de f1. f1 es de color azul, f2 es de color verde, se movió una unidad hacia abajo. Y la gráfica de f3 es un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba de la función f1, la que está de color rojo. Es de tener en cuenta esto, la asíntota horizontal de f de x es igual a la x más k, es y igual a k. Bien, podemos concluir que la gráfica de la función f de x igual a elevado a la x menos h es un desplazamiento horizontal de h unidades de la función f de x igual a la x. Si h es mayor que 0, el desplazamiento es hacia la derecha y si h es menor que 0, el desplazamiento es hacia la izquierda. La gráfica de la función f de x igual a la x más k es un desplazamiento vertical de k unidades de la función f de x igual a la x. Si k es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba y si k es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo, similar a las funciones que anteriormente hemos estudiado. Luego, para graficarlas, tenemos un problema inicial, nos pide que tracemos la gráfica de f de x a partir de f de x igual a 2 elevado a la x y que utilicemos simetrías y desplazamientos. Para el caso de la primera, la gráfica de f1 se dibujó en la primera parte de este video, es la primera que dibujamos. Se grafica y igual a 2 elevado a la x menos 1 como un desplazamiento de una unidad hacia la derecha de f de 1, según lo que acabamos de ver. Luego se grafica f de x igual a 2 elevado a la x menos 1 como un desplazamiento de una unidad hacia arriba de y. Es decir, aplicamos las dos transformaciones. Primero tenemos un desplazamiento hacia la derecha y luego un desplazamiento hacia arriba y así obtenemos la gráfica que está acá de color verde. De manera similar, con el caso del literal B, le vamos a aplicar las tres transformaciones que hay en este caso. Lo primero son los dos desplazamientos, una unidad hacia la izquierda, luego una unidad hacia abajo, y luego este signo que está aquí nos hace que esa función ya no sea creciente, sino que decreciente. Para esto se puede utilizar como base la función 2 que dibujamos al principio, y así obtenemos la gráfica de color azul es la función 2 y la gráfica de color verde es esta que hemos trazado, solo aplicando transformaciones de traslación y de simetría. En conclusión, para elaborar la gráfica de una función exponencial se realizan los siguientes pasos. Se dibuja la gráfica de f de x igual a la x, luego se dibuja una función 2 de acuerdo a los signos del exponente, se puede utilizar una creciente o una decreciente dependiendo del signo. Nos dice que es a la menos x, se utiliza con una simetría respecto al eje de las y, menos a la x con una simetría respecto al eje de las x y menos a elevado a la menos x para una simetría respecto al origen. Luego se aplican los desplazamientos de f de x menos h más k para obtener la nueva gráfica. Más o menos podemos resumirlo en esta tabla. Espero que haya quedado claro.